Muy buenas tardes. Este es el espacio de tertulias sobre filosofía de la ciencia, espacio que está coordinado por el Grupo de Investigación Filociencia, y quienes quieran seguir a estas tertulias pueden encontrarnos en el canal de YouTube a través del enlace https://www.youtube.com/tertulias_filociencia/videos. ¿Qué es? Este es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del Grupo de Investigación Filociencia. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Nuestros encuentros se llevan a cabo todos los jueves en horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana. Quien desee mayor información puede escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o a bastidasastrid@gmail.com. Entonces, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días para quienes en diferentes momentos puedan ver este video y puedan también hacer sus comentarios respecto a la temática que hoy se abordará. En esta oportunidad, pues hemos entonces tenido a consideración o para el caso específico de la tertulia, un texto titulado Método científico. Es un texto que elabora o redacta Brian Herbström y Hannah Anderson, y en particular lo que leímos nosotros como participantes de la tertulia, pues es una traducción que, como siempre y de manera muy cordial y amable, Luis Francisco nos ha hecho llegar. Y este documento corresponde al año 2021 y se encuentra ubicada en la Enciclopedia de Filosofía de Stanford. Como tal, ustedes pueden encontrarla como el título, el título original es Scientific Method y pues del año 2021, es un documento, digamos que reciente, y del cual pues vamos a poder extraer algunos criterios que nos serán de mucha utilidad, pero también como algunos que nos permitirán hacer algunas disertaciones o argumentos. Entonces, me voy a permitir también tener aquí para ustedes una síntesis de la exposición sobre método científico, preparado también por Luis Francisco, ya que en la jornada de hoy se encuentra un poco delicado de salud, pero está aquí con nosotros también compartiendo, lo cual pues también es muy importante que podamos seguir manteniendo este espacio. En primer lugar, pues el texto en su apartado introductorio pues nos refiere que la ciencia es una empresa humana altamente exitosa y el estudio del método científico busca entender las actividades que permiten este éxito. Entre estas actividades se encuentran la observación sistemática, la experimentación, el razonamiento inductivo y deductivo, la formulación y prueba de hipótesis y la generación de teorías. Aunque la forma en que se lleva a cabo puede variar, estas características se han utilizado para distinguir la ciencia de actividades que se consideran no científicas. Sin embargo, existe debate sobre si existe un conjunto fijo de métodos científicos o si estos varían según el contexto.
El método científico se distingue de los objetivos de la ciencia como el conocimiento o la predicción, y también de la metametodología, que incluye los valores y justificaciones detrás de los métodos, como la objetividad, la reproducibilidad y la simplicidad. Además, el método se diferencia de las prácticas específicas y contextuales que lo implementan, como técnicas de laboratorio, formalismos matemáticos o convenciones institucionales. Aunque estas distinciones son importantes, sus límites son difusos y los relatos sobre el método no pueden separarse completamente de sus motivaciones y justificaciones. Los debates sobre el método científico han girado en torno a la cuestión del pluralismo metodológico. Mientras que los unificacionistas defienden un método esencial para la ciencia, los pluralistas argumentan que los métodos varían según el contexto, o algunos incluso adoptan una postura radical de carácter nihilista, que considera que las prescripciones metodológicas son tan sensibles al contexto que pierden valor explicativo. Un enfoque intermedio a estos dos que acabo de mencionar reconoce cierta pluralidad en los métodos, y que pues parece más apropiado, dada la diversidad de prácticas científicas en diferentes contextos históricos, institucionales y disciplinarios. Se puede decir que, en la introducción de este texto que hemos recibido previamente, pues explora características del método científico, las distinciones entre métodos, objetivos y prácticas, y los debates sobre la pluralidad metodológica, y concluye que aunque es útil abstraer ciertos principios metodológicos, es igualmente importante considerar cómo estos se aplican en contextos específicos para comprender plenamente el éxito de la ciencia. Bueno. Luego de esta introducción que nos hace un planteamiento general del documento, pues vamos a ir indicando algunas secciones que el mismo documento plantea, como son, por ejemplo, revisión histórica, que va desde Aristóteles a Mill, de una manera muy concreta, y así diferentes momentos, de una manera muy sintética, para no hacerlo tan amplio. Entonces, tomemos en cuenta la revisión histórica, que va desde, por lo menos, esta sección de Aristóteles a Mill. La historia del método científico se remonta a la antigüedad, con figuras como Aristóteles y Platón, cuyas ideas sentaron las bases para las discusiones posteriores. En el caso, por ejemplo, del historiador, filósofo de la ciencia Larry Laudan, en 1968 señala que la historia del método científico ha sido confundida con la historia de la epistemología, lo que ha dificultado su estudio como un campo independiente. Sin embargo, la unificación del conocimiento, que ha sido un tema central en la epistemología, pues también se refleja en la búsqueda de un método unificado para la ciencia. En cuanto a ese contexto del mundo griego, del cual pues hacen parte en nuestro saber personajes como Aristóteles y Platón, específicamente Platón en su libro La República, hacia el 510 antes de nuestra era, distinguió entre el mundo visible, o sea, imperfecto, y el mundo inteligible, las formas, enfatizando el razonamiento deductivo como método para alcanzar el conocimiento verdadero. Para Platón, la observación del mundo material era engañosa y no confiable. Por su parte, Aristóteles, en cambio, situó las formas en el mundo natural y defendió un enfoque empírico basado en la observación cuidadosa y el razonamiento inductivo. En sus obras como Primeros Analíticos y Analíticos Posteriores, Aristóteles estableció que la ciencia, es decir, episteme, requiere no solo la recopilación de hechos, sino también su organización y explicación mediante causas. Y pues quien quiera profundizar al respecto puede indagar acerca de la metafísica. Su sistema de razonamiento recopilado en su texto, el Organon,
dividió el método en deductivo, es decir, de lo general a lo particular, e inductivo, de lo particular a lo general. Una distinción que influyó en pensadores posteriores como Francis Bacon y William Whewell. Hacia el periodo medieval y las contribuciones como de la cultura islámica, encontramos que durante este periodo conocido como Edad Media, figuras como Alberto Magno, Tomás de Aquino, Roberto Grosseteste y Roger Bacon continuaron desarrollando las ideas de Aristóteles, enfocándose en la observación y la inducción. En el mundo islámico, pensadores como Al-Kindi, Al-Hasan, Ibn al-Haytham y Averroes criticaron y avanzaron las ideas clásicas, especialmente en astronomía y filosofía natural. Al-Hasan, por ejemplo, cuestionó el sistema ptolemaico por su falta de base mecánica, revitalizando el escepticismo como método en la filosofía natural. En posterior periodo conocido como la Revolución Científica y el método experimental, entonces que es un periodo que va del siglo XVI al siglo XVIII, marcó un punto de inflexión en la reflexión sobre el método científico. Es el caso de Francis Bacon, con su trabajo Novum Organum de 1620, criticó el método aristotélico por su dependencia excesiva del razonamiento deductivo y propuso un enfoque inductivo basado en la observación metódica y la corrección de errores sistemáticos. Y aquí es donde habla específicamente de los ídolos. Bacon enfatizó la importancia de la recopilación gradual de datos para llegar a generalizaciones confiables. En esta época o en este periodo también encontramos la participación de Galileo Galilei y de Isaac Newton, quienes fueron figuras clave en este periodo. Galileo defendió que el libro de la naturaleza estaba escrito en el lenguaje de las matemáticas, promoviendo la descripción matemática y la explicación mecánica como elementos centrales del método científico. Por su parte, Newton, en su Principia Mathematica y Optics, estableció reglas metodológicas explícitas, o sea, las regulae, y defendió un enfoque inductivo basado en fenómenos observables, rechazando las hipótesis no fundamentadas. Su método, que combinaba análisis de los fenómenos y las leyes, y la síntesis, que esto es de las leyes a las explicaciones, influyó en pensadores como Colin McLaurin y Denis Diderot. Aquí vienen unas críticas y desarrollos a este periodo. En ese siglo XVIII se dieron críticas al método newtoniano, especialmente por parte de George Berkeley y David Hume. Hume cuestionó la justificación de la inducción, argumentando que no hay garantía de que lo observado en el pasado se repita en el futuro. Por su parte, Immanuel Kant respondió a esas críticas buscando nuevas bases epistemológicas para el método científico, aunque su enfoque fue más teórico que práctico. Ahora bien, pasemos a lo que sería históricamente el siglo XIX. Para entonces, el debate entre Mill y Whewell en el siglo XIX. En el siglo XIX estuvo marcado por el debate entre John Stuart Mill y William Whewell sobre la naturaleza del método científico. En ese sentido, Whewell, en su sistema de lógica, su obra, defendió un enfoque que combinaba inducción y deducción, enfatizando el papel de las ideas fundamentales en la formulación de hipótesis. Para Whewell, el método científico implicaba
la coligación de hechos, es decir, la creación de teorías, y su confirmación mediante la consiliencia de inducciones. Por su parte, Mill, en cambio, propuso una visión más estrecha de la inducción como esencia del método científico. En su trabajo Sistema de Lógica de 1843, Mill desarrolló los métodos de Mill para identificar causas basados en la búsqueda de regularidades entre fenómenos. Aunque ambos enfoques implicaban generalización inductiva, diferían en la importancia que le daban a la fase de descubrimiento y a la certeza del conocimiento alcanzado. Posteriormente, ya para el siglo XX, hay una visión más basada en la lógica del método y respuestas críticas. En el texto que estudiamos previamente, pues aborda cómo las revoluciones científicas del siglo XX, como la cuántica y la relativista, impactaron en la metodología científica. Estas teorías demostraron que incluso las instituciones más sólidas sobre el espacio, el tiempo y los cuerpos podrían ser refutadas, lo que llevó a un empirismo renovado que aceptaba la falibilidad del conocimiento científico. Durante este periodo, la filosofía de la ciencia se centró en los medios para probar y confirmar teorías, distinguiendo entre los contextos de descubrimiento y justificación. Sin embargo, a mediados del siglo XX, esta distinción y los intentos de definir el método de justificación enfrentaron significativas. Tomando otra perspectiva que se da también en el siglo XX, este texto explora el constructivismo lógico de Rudolf Carnap en el año de su obra de 1928, quien intentó reconstruir teorías científicas como sistemas axiomáticos formales. Carnap propuso que los términos teóricos, como un ejemplo de ellos, electrón, podría reducirse a observaciones, un enfoque conocido como el criterio de verificabilidad del significado. Sin embargo, este criterio o esta categoría conceptual fue criticada por ser demasiado restrictivo, ya que excluía generalizaciones universales como las leyes científicas. Por su parte, Percy Williams Bridgman, en su trabajo La lógica de la física moderna de 1927, defendió el operacionalismo, que define conceptos físicos en términos de operaciones observables. No obstante, este enfoque también fue criticado por su complejidad y falta de conexión con la práctica científica real. Aquí unas críticas clave a la verificabilidad. Carl Hempel, 1950 y 1951, señaló que el criterio de verificabilidad era insuficiente para captar la práctica científica. Además, tanto el verificacionismo como el operacionalismo fueron acusados de desconectar la metodología de las prácticas científicas, violando el empirismo que pretendía defenderlo. Otro debate y discusión pues, es el del carácter hipotético de deductivismo como una lógica de confirmación. El método hipotético deductivo, o también abreviado como HD, se presenta como una alternativa al inductivismo. Este enfoque propuesto por William Whewell en el siglo XIX y desarrollado por Jean Nicot, 1924, y Carl Hempel, 1996, sugiere que las hipótesis se confirman mediante la deducción de consecuencias observables. Si esas consecuencias son verdaderas, la hipótesis recibe apoyo, aunque no se verifica completamente. Hempel ilustró este método con el caso de Ignaz Semmelweis, quien identificó la causa de la fiebre puerperal mediante la deducción y prueba de hipótesis. Veamos qué limitaciones hay en relación al método hipotético deductivo.
Aunque el método hipotético-deductivo o HD es útil, se resuelve el problema de la confirmación inductiva, ya que una hipótesis puede tener múltiples consecuencias verdaderas sin ser necesariamente correcta. Ahora veamos otra postura como es la que presenta Popper y el falsacionismo. Karl Popper, obras de 1959 y 1963, propuso el falsacionismo como propuesta a las limitaciones del inductivismo. Popper argumentó que las hipótesis científicas deben ser falsables, es decir, deben poder ser refutadas por observaciones empíricas. A diferencia del método hipotético-deductivo, Popper enfatizó que la confirmación no puede probar la verdad de una hipótesis, pero la falsación sí puede refutarla. Introdujo entonces el concepto de corroboración para medir cuánto ha resistido una teoría las pruebas sin implicar que sea verdadera. Aquí también vienen unas críticas y desarrollos al falsacionismo. Popper reconoció que las hipótesis auxiliares, modificaciones ad hoc, pueden ser necesarias para salvar teorías, lo que complica la distinción entre ciencia y pseudociencia. Más tarde propuso grados de testabilidad en lugar de una dicotomía rígida entre falsable y no falsable. También tenemos la perspectiva de la metametodología y el fin del método. A partir de la década de 1960 surgieron críticas metametodológicas que cuestionaron la existencia de un método científico universal. Aquí encontramos la postura de Thomas Kuhn en su obra La estructura de las revoluciones científicas del año 1962, donde argumentó que la ciencia avanza a través de paradigmas y revoluciones científicas, donde los métodos y valores pueden variar según el contexto histórico y disciplinario. Kuhn identificó valores como la predicción, la simplicidad y la consistencia como normas para el método científico, pero señaló que estos pueden transformarse durante revoluciones científicas. A su vez, Feyerabend, en su obra Contra el método, 1975, criticó las prescripciones metodológicas argumentando que el progreso científico requiere libertad metodológica y se le reconoce por una expresión de todo vale. Feyerabend cuestionó la idea de que la ciencia es el único camino hacia el conocimiento y advirtió sobre su dominio en la sociedad. Ahora bien, otras perspectivas como la emergencia de la sociología de la ciencia, autores como Barnes y Bloor, 1982, así como Latour y Bulgar, 1979-1986, adoptaron un enfoque simétrico, argumentando que factores sociales, tanto racionales como irracionales, determinan el conocimiento científico. Esto llevó a un escepticismo sobre la capacidad del método científico para explicar el desarrollo de la ciencia. En ese sentido, pues encontramos un ambiente como el de la crisis de la reproducibilidad. A principios ya de este siglo, el siglo XXI, la incapacidad de replicar muchos resultados científicos puso en duda la eficacia del método científico. Aunque la reproducibilidad es un objetivo deseado, no está claro si forma parte del método científico propiamente dicho. En este texto que hemos revisado, muestra cómo el método científico ha evolucionado desde unos enfoques formalistas y deductivos, como los presentados por Carnap y Popper, hacia perspectivas más contextuales y críticas, como las planteadas por Kuhn y Feyerabend. Las críticas metametodológicas y los estudios sociológicos han cuestionado la existencia de un método universal, sugiriendo que la ciencia es un proceso dinámico influenciado por factores históricos, sociales y culturales. A finales del siglo XX, la búsqueda de una teoría unificada del método científico había perdido fuerza, dando paso a enfoques más pluralistas y empíricos.
tenemos también el caso de métodos estadísticos para la prueba de hipótesis. En el texto que se seleccionó, pues se aborda el papel crucial de los métodos estadísticos en la prueba de hipótesis científicas, destacando cómo la estadística y la teoría de la probabilidad han transformado la metodología científica desde el siglo XIX. Aunque los filósofos han enfrentado dificultades para establecer una metodología clara de confirmación o refutación, los avances en estadística han permitido comprender mejor cómo las observaciones pueden proporcionar evidencia para las teorías. En particular, el texto que estamos refiriendo se centra en dos enfoques particulares: el bayesianismo y el frecuentismo, y cómo estos han influenciado en la filosofía de la ciencia. Desarrollos históricos que también están relacionados desde la perspectiva estadística que se muestran en este texto, pues destacan que la estadística comenzó a desempeñar un papel metodológico clave en las ciencias experimentales durante el siglo XIX. Así que esto también llevó a algunos hitos importantes que incluyen, por ejemplo, método de mínimos cuadrados, desarrollado por Legendre y Gauss a principios del siglo XIX. Este método permitió medir la incertidumbre en las observaciones. Otro tiene que ver con criterios para el rechazo de valores atípicos, propuestos por Charles Sanders Peirce a mediados del siglo XIX. Las pruebas de significancia desarrolladas por Gossett alias Student y Ronald Fisher, Jerzy Neyman y Egon Pearson en la década de 1920 y 1930. Estos avances llevaron a una reflexión profunda sobre cómo interpretar la prueba de hipótesis, ya sea como una inferencia estadística rigurosa o como una decisión basada en valores y consecuencias. Entonces, allí se presentan las controversias entre Fisher y Neyman Pearson. En el texto se explora la controversia entre Ronald Fisher y Neyman Pearson sobre la naturaleza de la prueba de hipótesis. En cuanto al planteamiento de Fisher en su obra Statistical Methods for Research Workers de 1925 y otros trabajos, Fisher defendió que la prueba de hipótesis debía centrarse en la búsqueda de la verdad. Para él, una hipótesis debía rechazarse si la evidencia observada era improbable bajo la suposición de que la hipótesis era verdadera. Fisher introdujo así el concepto de valor P como una medida de la evidencia en contra de la hipótesis nula. En cuanto a los argumentos de Neyman Pearson, que son un contraste, Neyman y Pearson en trabajos como One, the Problem of the Most Efficient Tests of Statistical Hypotheses de 1933, propusieron un enfoque basado en la toma de decisiones, así que introdujeron la distinción entre errores de tipo 1, rechazar una hipótesis verdadera, y errores de tipo 2, aceptar una hipótesis falsa. Su enfoque consideraba las consecuencias prácticas de los errores, lo que implicaba un componente de valor en la decisión científica. Esta controversia refleja una tensión fundamental en la metodología científica y permite plantear la pregunta: ¿debe la ciencia buscar la verdad objetiva o debe guiarse por consideraciones prácticas y éticas? Ahí empieza un tipo de debate interesante. Ahora bien, discusiones filosóficas sobre valores de la ciencia. En este texto pues se encuentra también que aborda cómo estas discusiones estadísticas se reflejan en la filosofía de la ciencia.
el trabajo de Schurzman de 1948 y Rudner 1953, argumentaron allí que la inferencia científica siempre implica juicios de valor, ya que los científicos deben decidir si la evidencia es suficiente para aceptar o rechazar una hipótesis, considerando las consecuencias de cometer errores. Jeffrey, 1956, y Levy, de 1960, ellos defendieron una visión neutral en valores de la ciencia, donde los científicos deben evitar que sus preferencias personales influyan en la evaluación de las hipótesis. Estos debates que acabo de exponer, pues, resaltan la complejidad de integrar consideraciones éticas y prácticas en la metodología científica, el cual es un tema que sigue siendo relevante en la filosofía de la ciencia contemporánea. El bayesianismo el bayesianismo versus frecuentismo. Aquí en este texto, pues, se dedica una sección importante a los enfoques bayesianos y frecuentistas que han dominado la discusión reciente sobre pruebas de hipótesis. Veamos al respecto. En ese caso, bayesianismo como tal es un enfoque basado en el teorema de Bayes e interpreta la probabilidad como una medida del grado de creencia en una hipótesis dada la evidencia disponible. Los bayesianos actualizan sus creencias a medida que llega una nueva evidencia utilizando una regla algorítmica para revisar las probabilidades. Este enfoque ha sido desarrollado por autores como Sprenger y Harman, en un trabajo de 2019, y se centra en la revisión de creencias como un proceso racional. Por su parte, los que defienden el frecuentismo, que es un contraste al modelo anterior, interpreta la probabilidad como una frecuencia a largo plazo en eventos repetibles. Este enfoque, originado en el trabajo de Neyman y Pearson, se centra en minimizar errores de tipo 1 y 2 a largo plazo. Deborah Mayo, otra autora de 1996, desarrolló el enfoque de error estadístico que busca detectar errores de manera sistemática. Ambos enfoques tienen defensores y críticos, y sus implicaciones para la filosofía de la ciencia pues son ampliamente debatidas. Sobre esto pues puede buscarse el trabajo de Sober 2008 para una introducción más detallada en este debate. El texto como tal, pues nos está mostrando, nos ofrece una visión exhaustiva de cómo los métodos estadísticos han transformado la prueba de hipótesis en la ciencia desde los desarrollos históricos del siglo XIX hasta los debates contemporáneos entre bayesianos y frecuentistas. La controversia entre Fisher y Neyman Pearson, junto con las discusiones filosóficas sobre el papel de los valores en la ciencia, resalta la complejidad de establecer una metodología científica universal. Aunque el bayesianismo y el frecuentismo han proporcionado herramientas poderosas para la influencia estadística, sus diferencias fundamentales reflejan tensiones más profundas en la filosofía de la ciencia sobre la naturaleza del conocimiento científico y su relación con la evidencia empírica. Ahora bien, con respecto a método en el ámbito de la práctica. En este texto pues se aborda el giro hacia la práctica en la filosofía de la ciencia, el cual es un movimiento que busca superar el pesimismo sobre el método científico que predominó a finales del siglo XX. Este enfoque intenta reconciliar las explicaciones sociológicas y racionalistas del conocimiento científico, centrándose en los procedimientos específicos de resolución de problemas en la práctica científica. El texto pues se divide en dos secciones principales, que son prácticas creativas y exploratorias y métodos informáticos y nuevas formas de hacer ciencia, explorando cómo los científicos desarrollan conceptos, realizan experimentos y utilizan herramientas computacionales.
Al respecto, entonces, hay un desarrollo muy particular para cada una y entonces, en relación a las prácticas creativas y exploratorias, se plantea que allí, en el texto, un cuestionamiento sobre la distinción tradicional entre los contextos de descubrimiento y justificación, argumentando que esta división no refleja adecuadamente la actividad científica real. En su lugar, se propone un enfoque que integra la innovación conceptual y el cambio científico como aspectos centrales de la práctica científica. Al respecto, Nersessian 2008 argumenta que los nuevos conceptos científicos surgen a través del razonamiento sistemático, utilizando herramientas como la analogía, la representación visual y la experimentación mental. Estos métodos, aunque fiables, son falibles y no siempre conducen a soluciones correctas. Nersessian describe el razonamiento basado en modelos como un proceso cíclico de construcción, simulación, evaluación y adaptación de modelos. Otros autores aquí, por ejemplo, Darden, 1991, Betchel y Richardson, 1993, estos autores analizan la ciencia como resolución de problemas, centrándose en estrategias para generar, evaluar y revisar explicaciones mecanicistas en sistemas complejos, especialmente en las ciencias biológicas. Otros autores con otras perspectivas está como el de la experimentación exploratoria, donde Steinle, 1997-2002, Burian, 1997, y Butters, 2007, introducen el concepto de experimentación exploratoria que no está dirigida únicamente a probar hipótesis, sino a descubrir regularidades empíricas y desarrollar nuevos conceptos. Aunque estos experimentos están informados por la teoría, no están limitados por ella, lo que permite una investigación más abierta y flexible. Otras corresponden a las de ciencias ómicas, que indican el desarrollo de instrumentación de alto rendimiento en biología molecular, los cuales han dado lugar a disciplinas como la genómica y la proteómica, que generan grandes volúmenes de datos. Estas disciplinas representan una ruptura con el modelo tradicional de ciencia guiada por hipótesis, adoptando un enfoque más guiado por datos. En relación a métodos de carácter informáticos y nuevas formas de hacer ciencia, el texto explora cómo las computadoras han transformado la práctica científica, permitiendo experimentación más elaborada, modelado y simulaciones. Estas herramientas plantean preguntas sobre si cambian fundamentalmente el método científico o simplemente lo hacen más eficiente. El caso de las simulaciones por computadora, por ejemplo, se utiliza para integrar ecuaciones diferenciales complejas que no tienen soluciones analíticas. La verificación, comprobar que las ecuaciones se aproximan correctamente, y la validación, comprobar que las ecuaciones son adecuadas para las inferencias, son cruciales para garantizar la confiabilidad de los resultados. Sin embargo, autores como Ores y otros, de 1994, advierten sobre el riesgo de sobreconfianza en los resultados de las simulaciones. Otro aspecto a tener en cuenta es el de la epistemología de las simulaciones. Autores como Hunsperry, 1995, Huygens, 1999, y Norton y Suppé, 2001, discuten el estatus de las simulaciones como experimentos, explorando qué podemos aprender de ellas y cómo justificar su aplicación al mundo real. Las simulaciones combinan aspectos teóricos y experimentales, lo que ha llevado a algunos autores como Fox Keller en el 2003 a considerarlas una tercera vía en la metodología de la ciencia. También encontramos el aprendizaje automático y grandes datos. El rápido desarrollo de técnicas de aprendizaje automático ha llevado a algunos académicos como Anderson, 2008, y Carroll,
y Goldstein, 2009, a sugerir que el método científico tradicional podría estar volviéndose obsoleto. Esto ha generado un debate intenso sobre el mérito relativo de la investigación guiada por datos frente a la investigación guiada por hipótesis, como lo plantean algunos autores como Masochi 2015, Subsi y Coveney 2018. En este texto, pues, nos ofrece una visión detallada de cómo la filosofía de la ciencia ha girado hacia un enfoque más de práctico, centrándose en procedimientos específicos que los científicos utilizan para resolver problemas y generar conocimiento. La experimentación exploratoria y el razonamiento basado en modelos son ejemplos clave de cómo la ciencia avanza a través de las prácticas creativas y flexibles. Además, el uso de computadoras y simulaciones ha transformado la metodología científica, planteando nuevas preguntas sobre la epistemología y la validez de los resultados obtenidos mediante estas herramientas. Finalmente, el surgimiento de técnicas de aprendizaje automático y el análisis de grandes datos ha llevado a debates sobre el futuro del método científico, sugiriendo que la ciencia podría estar evolucionando hacia formas racionalmente nuevas de generar conocimiento. El discurso sobre el método científico. El texto aborda cómo la idea del método científico sigue siendo un tema central en el discurso contemporáneo, tanto dentro de la ciencia como de la sociedad en general. Aunque existen desacuerdos filosóficos sobre su naturaleza y método científico, se utiliza a menudo como un estándar de oro para distinguir la ciencia de otras actividades y justificar su estatus especial. Este discurso está estrechamente relacionado con el problema de demarcación, ciencia versus pseudociencia, y con el análisis del papel de la ciencia en la sociedad. Otra sección es la que analiza el método científico en la educación científica y visto por los científicos. En la educación científica, el método científico se presenta frecuentemente como un procedimiento fijo de 4 o 5 pasos: observación, formulación de hipótesis, experimentación, análisis de resultados y conclusión. Esta visión simplificada se encuentra en libros de texto y materiales educativos, influyendo en la concepción de estudiantes y profesores sobre la ciencia. Ahí también nos hace referencia a unas fuentes. Sin embargo, esta representación ha sido criticada por no reflejar la complejidad y diversidad de las prácticas científicas reales. Otro autor aquí es bien importante, Dewey, 1910. En cómo pensamos, el autor describió la investigación como un proceso de 5 pasos que incluye la identificación de un problema, la formulación de hipótesis y su prueba mediante experimentación. Aunque su enfoque no se limitaba a la ciencia, se ha asociado con la idea de un método científico universal. Por su parte, Carl Pearson, 1892, en Gramática de la Ciencia, enfatizó la importancia de la observación y la medición para descubrir leyes científicas. Es un enfoque que también ha influido en la educación científica. A pesar de estas representaciones simplificadas, muchos científicos reconocen que no existe un método único fácilmente describible. Por ejemplo, el físico Steven Weinberg, en 1995, argumentó que los estándares de éxito científico cambian con el tiempo, lo que dificulta la definición de un método fijo. Entonces vamos viendo cómo otra serie de elementos han impactado. En cuanto a los métodos privilegiados y estándares de oro, el método científico también se utiliza para jerarquizar disciplinas y justificar el estatus especial de ciertas prácticas. Por ejemplo, en el campo de la medicina complementaria y alternativa, algunos defensores de esta perspectiva argumentan que necesitan desarrollar su propia metodología
distinta de la ciencia convencional, mientras que otros buscan validar sus prácticas mediante el uso del método científico. La jerarquía disciplinaria. En la ciencia convencional se argumenta que la investigación basada en el método hipotético deductivo es superior a la investigación inductiva, lo que ha llevado a la degradación de disciplinas como la epidemiología en comparación con las ciencias de laboratorio. Aquí también nos ofrece una fuente o referencia. Además, las publicaciones científicas suelen presentar un procedimiento de investigación ordenado y lineal, como en el formato IMRAD: introducción, método, resultados, análisis, discusión. Sin embargo, esta representación no refleja la realidad desordenada y no lineal de la investigación científica, como han señalado filósofos e historiadores como Medawar o Nord Cetina o Sinok Shikhor. El método científico en la sala del tribunal. El método científico pues también ha tenido un impacto en el ámbito legal, particularmente en Estados Unidos, en el caso Daubert y Meyers, Merrell, Dow, Farmacéuticas, 1993. La Corte Suprema estableció que los jueces deben evaluar la confiabilidad del testimonio de expertos científicos basándose en su metodología. El tribunal citó a filósofos como Popper y Hempel para argumentar que una teoría o técnica debe ser falsable y haber sido probada para ser considerada científica. Sin embargo, esta interpretación ha sido como tal criticada por generar confusión en los casos posteriores, ya que equipara la confiabilidad con la cientificidad de manera simplista. Y aquí encontramos pues el texto de Hack 2005 y el texto de 2010. En cuanto a las prácticas derivadas, las dificultades para definir el método científico también se reflejan en los desafíos para identificar la mala conducta científica. En 1989, Estados Unidos definió la mala conducta como fabricación, falsificación, plagio y otras prácticas que se desvían de las comúnmente aceptadas. Sin embargo, la cláusula de otras prácticas que se desvían seriamente fue criticada por poder usarse para reprimir la ciencia creativa e innovadora. Como resultado, esta cláusula fue eliminada en revisiones posteriores. Pueden buscar en la Academia Nacional de Ciencias 1992. El texto muestra que el discurso sobre el método científico es multifacético y se utiliza en diversos contextos, desde la educación hasta los tribunales y la evaluación de la mala conducta científica. Perdón. Aunque la idea de un método único y universal sigue siendo influyente, especialmente en la educación, los filósofos, científicos y juristas reconocen que la práctica científica es más compleja y diversa. Este debate refleja tensiones más profundas sobre la naturaleza de la ciencia, su estatus especial y su papel en la sociedad. El texto concluye reflexionando sobre la naturaleza del éxito de la ciencia y cómo ha sido abordada a lo largo de la historia de la filosofía. Desde sus inicios, la ciencia y sus métodos han evolucionado drásticamente y hoy en día los filósofos se dividen entre quienes adoptan un enfoque pluralista o práctico centrado en exámenes desarrollados y contextuales y quienes buscan ofrecer una nueva caracterización general de lo que distingue a la ciencia. La evolución de la caracterización de la ciencia, en el caso de Hoyningen-Heune, 2008-2013, propone una perspectiva histórica que divide la filosofía de la ciencia en 4 fases, como son: la primera, desde Platón a Aristóteles hasta el siglo XVII, pues donde la ciencia se caracterizaba por su certeza absoluta basada en pruebas derivadas de axiomas evidentes. Una segunda fase, que va hasta mediados del siglo XIX, se incorporaron procedimientos inductivos para establecer la certeza del conocimiento científico. Una tercera fase, que va hasta finales del siglo XX,
se reconoció que el conocimiento empírico es falible, pero se le otorgó un estatus especial debido a su modo de producción distintivo. Un cuarto momento o fase, que es el que tenemos en la actualidad, donde los estudios históricos y filosóficos han mostrado que no existe un método científico único con las características postuladas en fases anteriores, y hoy en día no hay consenso sobre la naturaleza de la ciencia. Hoyningen y Wenne argumenta que lo que distingue a la ciencia no es un método único, sino su sistematicidad. La ciencia se diferencia de otros tipos de conocimiento, como el conocimiento cotidiano, por ser más sistemática en aspectos como descripciones, explicaciones, predicciones más detalladas, en la defensa de afirmaciones de conocimiento con mayor rigor, en la conectividad epistémica e ideal de completitud, en la detección y eliminación de errores con mayor cuidado, en las conexiones articuladas con otras áreas del conocimiento. En resumen, la ciencia no emplea métodos exclusivos, sino que aplica los métodos con mayor cuidado y rigor. En esta línea de disertación, el enfoque de Susan Haack, en su trabajo de 2003, ofrece una perspectiva similar, criticando tanto al viejo diferencialismo como el nuevo cinismo. Allí, el nuevo diferencialismo creía que la ciencia progresaba acumulando teorías verdaderas confirmadas por evidencias empíricas o probando conjeturas deductivamente, mientras que el nuevo cinismo afirma que la ciencia no tiene autoridad epistémica ni un método exclusivamente racional, reduciéndola a un mero instrumento político. Hank rechaza ambas posturas y propone un enfoque de sensatez crítica, donde los estándares de buena evidencia, indagación honesta y rigor metodológico no son exclusivos de la ciencia, sino que son aplicables a todo tipo de investigación. Lo que distingue a la ciencia es el grado en que requiere un conocimiento a fondo amplio y detallado, un vocabulario técnico que solo los especialistas pueden dominar. Así que el texto como tal concluye que aunque no existe un método científico único que defina a la ciencia, lo que la distingue es su sistematicidad y el rigor con el que que aplica métodos compartidos con otras formas de conocimiento. Tanto Hoyningen, Wenne como Haack coinciden en que la ciencia no se define por métodos exclusivos, sino por la profundidad, cuidado y detalle en que emplea esos métodos. Esta visión permite superar las limitaciones de enfoques anteriores y ofrece una caracterización más matizada y contextual de la actividad científica. Aquí entonces una síntesis del documento de 43 páginas, lo cual nos permite tener la amplitud y visión general de todo el documento. Entonces, estamos aquí atentos para quienes quieran hacer comentarios, preguntas, plantear de pronto debates que se puedan tener también en cuenta para otros momentos de nuestras tertulias, ya que el texto nos invita a seguir reflexionando sobre el tema del método o los métodos científicos. Abrimos el espacio. Quien también lo desee puede escribir en el chat y se lee su comentario para que todos podamos participar de las diferentes maneras que consideremos. Muy bien, Luis Francisco. Tienes que abrir tu micrófono, por favor. Muchas gracias, Astrid, y un saludo para todas las colegas y colegas que se encuentran en la reunión. Lo mismo para las personas que seguramente posteriormente observen este podcast o video sobre este tema tan útil, necesario, interesante del método científico. Ustedes saben que hemos tratado diferentes temas en distintos momentos.
unos sobre epistemología, otros sobre ontología de la ciencia. Y volvemos hoy a tocar a través de los métodos un tema que es recurrente y que se entrecruza. Por eso mi deseo es que ustedes puedan ver la relación entre epistemología, es decir, construcción de conocimiento científico, ontología, que es la construcción o formación o formalización de problemas de investigación, delimitando fenómenos o creando fenómenos o construyendo fenómenos que sean objetos de investigación. Por el otro lado, el poder también establecer los enfoques que van desde el realismo hasta el antirrealismo, tanto en la parte ontológica como en la parte epistemológica, donde esas diferencias están en íntima relación también con una concepción del método o de los métodos, porque al final de cuentas el documento de 43 páginas de la entrada sobre método científico que tiene la Universidad de Stanford en su enciclopedia de filosofía, pues establece al final de cuentas que son múltiples métodos hoy por hoy ya en el siglo XXI y que están en íntima relación tanto con los objetos de investigación como las consecuencias de orden teórico y práctico y las intencionalidades que tienen los grupos de investigación. Entonces, en ese sentido, el reconocer que los métodos científicos no son únicos, no son exclusivos, y esto va principalmente para Oliver, que es una persona joven que está ingresando en todo este campo, es para señalar, no existe el método científico, así múltiples libros de texto y disertaciones de profesores de cátedra lo defiendan. No existe. ¿Por qué? Por toda esta evolución que a lo largo de la historia la doctora Astrid ha tenido la bondad de presentarnos y que está en íntima relación con múltiples aspectos que incluso están tocados por los diseños que ha desarrollado la estadística a lo largo de los últimos 2 siglos, llamémoslo así, que hace que la estadística, que está muy ligada ya sea con métodos inductivos, pero también con métodos hipotético-deductivos, como las pruebas de hipótesis, por ejemplo, las pruebas de hipótesis que se hacen con Pearson, o las pruebas que se hacen con la T de Student, que quienes hayan visto eh, estadística saben que existe una prueba, que es la prueba T de Student. Todo esto que está basado en el principio de la matematización del universo, principio derivado del pensamiento galileano, solamente son aproximaciones y que no son definitivos. Entonces, lo que en medio de esto que estoy señalando, debo enfatizar de que no está absolutamente definido en nada en relación a lo que se considere método científico. Existen múltiples métodos científicos dependiendo de la naturaleza de los objetos de investigación, dependiendo de las disciplinas, de los contextos de descubrimiento y de justificación. Y, por supuesto, que lo que hoy por hoy, entonces, nos encontramos es que sí hay una constante y es la sistematicidad con la que se pretende producir conocimiento, la sistematicidad y el rigor. Esos dos elementos son fundamentales para poder abordar este asunto de los métodos científicos y ver cómo se relaciona epistemología, método científico, ontología, métodos científicos, historia de la ciencia, perdón, e historia de la filosofía de la ciencia. Quería señalar eso. Gracias.
Gracias, Francisco. José Gersain. Buenas noches. Primero que todo, agradecer la excelente presentación que has hecho, Astrid, del documento, un documento bastante bueno, pero también muy bien presentado por ti. Muchas gracias a Luis Francisco, gracias por el esfuerzo tan grande que sabemos que estás haciendo en este momento difícil de la salud. Bueno, mis observaciones, más que observaciones, sí, hacen parte más de las inquietudes que me desarrolla el texto como ciudadano común y corriente, ¿cierto? Eh, voy a lo siguiente, pues es realmente un universo inmenso el que nos presenta de las posturas, de los intentos, de los avances, de las propuestas que hemos tenido a través de la historia sobre el tema de la ciencia y su método. Y lo que quiero precisar sobre eso, o a partir de eso, es que parte del avance mismo de la ciencia, sin duda, recae en los caminos trazados para descubrir y capitalizar el conocimiento, los métodos de reflexión e investigación que se utilizan. No obstante, no se puede perder de vista que más que el camino, lo verdaderamente importante es la meta, el objetivo de conocimiento a que se aspira a lograr, la necesidad específica o mediática que se quiere satisfacer o remediar. Entonces, en este sentido, pienso que un solo qué admite varios cómo. Al final, lo que será realmente significativo será el resultado, incluido como parte del resultado el mismo avance en la forma como se hacen y se desarrollan los procesos de conocimiento. Y es que leyendo el documento me preguntaba si en toda esta serie de aportes que hemos tenido a través de la historia, si bien unos han sido dominantes y transversales a través del tiempo y otros han influenciado en diferentes maneras, es difícil entender o concluir si son aportes que se complementan o aportes que se rechazan. Yo iría más a lo primero, que son formas de abordar el tema que buscan mejorar lo ya existente para ir ampliando y adaptando los niveles metodológicos al mismo cambio de las realidades a las cuales se aspira a responder. Entonces, en este sentido, encuentro que las críticas más bien en muchos casos se convierten en aportes, aunque para quienes leemos el documento no sea tan claro en qué se apoyan los unos o los otros y cómo se construye ese proceso de generación de conocimiento científico y de método científico. Y la otra cuestión que me parece importantísimo es que haciendo ese recorrido de la cantidad de posturas, de propuestas que hemos tenido, también se encuentra que detrás hay un contexto histórico que ha exigido o determinado o permitido que las diferentes propuestas se lleven a cabo. Entonces, el documento es muy claro, pues de los clásicos griegos, pero también es muy claro lo que pasó con el medioevo escolástico, etcétera, y qué sucedió ya en la etapa de la modernidad, con todos los cambios subyacentes en lo social, en lo económico y desde luego en lo científico. Entonces, el documento muy interesante. Mi gran inquietud
sigue siendo que lo importante es la meta a la que se quiere llegar con todas las propuestas, y el método seguirá siendo un camino con diferentes atajos para lograr lo mismo, y cómo estos son más bien afluentes o no para lograrlo. Básicamente, me, me y también el aporte, digamos, de la capacidad que tiene el científico para leer la realidad y las exigencias que plantea para continuar avanzando en los procesos de desarrollo de sus métodos y de sus posturas. Entonces, pienso que pues no es necesidad que el texto lo diga, pero todos estos aportes, estos planteamientos no surgen de la nada, hay una realidad subyacente que lo exige y lo permite al mismo tiempo. Gracias. Muy interesantes y muy valiosos todos esos comentarios que haces, y que pues desde luego también podrían dar lugar a hacer algunas precisiones, ¿no? Que podrían ayudar a hacer también un debate o una discusión en otros momentos de la tertulia, y que vale la pena también seguirlos reflexionando en razón a cómo nos va mostrando todo este documento, los cambios de perspectiva, los cambios de posturas, o también la introducción de nuevos métodos y de nuevas técnicas o de instrumentalización, como puede ser el tener en cuenta la estadística o entre otros. No sé si en relación a lo que acaba de mencionar José Gersaín, alguien quiere como interpelar, ampliar, agregar algo, o le generó esto alguna pregunta o comentario. Bueno, yo quiero hacer una aclaración desde la perspectiva, llamémoslo así, de tendencia de pensamiento, porque hay que entender que el trabajo de los profesores Brian Hepburn y Han Anderson tienen una influencia que es insoslayable, que no se puede desconocer, y es su formación en el campo de la filosofía analítica en general, y particularmente en la filosofía analítica de la ciencia, habida cuenta que es la escuela de mayor preponderancia que se da en los Estados Unidos. De todas maneras, ellos han pretendido poder ser lo más exhaustivo posibles. De todas maneras, vale decir que ellos consideran ante todo, como parte del análisis de los métodos científicos, los que corresponden a la investigación en las ciencias físico-naturales. Y aquí entonces yo debo hacer una complementación que quiero que quede suficientemente clara. Dentro de la exposición queda un vacío que es grande y está referido a las ciencias humanas y sociales. Generalmente en el ámbito anglosajón, el campo de las ciencias humanas y sociales no es considerado como un campo digno de ser concebido como área científica, sino que son saberes que no necesariamente están cobijados por el rigor de la metodología científica. Pero vale decir lo siguiente, que desde el siglo XVIII, con unos antecedentes que se dan un poco en la Edad Media, vinieron unas formas técnicas de hacer interpretación de textos, primero de textos religiosos, que vienen desde los griegos, y de hacer interpretación de normas jurídicas. Esto conllevó a la aparición de algo que se consideraba como un método y un arte, el arte de la interpretación. Y a este arte de la interpretación se conoció como hermenéutica. Entonces, hay un hermeneuta del siglo XVIII, Schleiermacher,
que propone un método de trabajo para hacer interpretación del texto bíblico. Y a partir de eso, posteriormente, en el siglo XX, ante el auge de los métodos para las ciencias de la naturaleza, con el énfasis del positivismo kantiano, los planteamientos de Whewell y de John Stuart Mill, perdón a todos, surge en Alemania una posibilidad dentro de las escuelas derivadas del neocantismo, la posibilidad de establecer una metodología que fuera propia para las llamadas ciencias del espíritu, las Geisteswissenschaften, denominadas así en Alemania, las ciencias del espíritu, y entonces encontramos que Droysen, Simmel y Dilthey principalmente plantean en sus obras una posibilidad de hacer investigación en el campo de lo que hoy llamamos ciencias sociales y ciencias humanas, que en ese momento se llamaba ciencias del espíritu, para otorgarle una metodología de trabajo de investigación. Por supuesto, en el caso de Max Weber, él resulta que trata de afinar esto, acercándose un poco más a la interpretación en las ciencias sociales, pero ya en el siglo XX, con planteamientos como los de Heidegger y la derivación que toma Gadamer para hacer los estudios sobre la cultura, lleva a la aparición de métodos de investigación hermenéutica, de hermenéutica crítica, lo denomina así Gadamer, y después hay otros desarrollos que vienen desde la escuela de Frankfurt, específicamente de Jürgen Habermas, hacia los años 70, que hace una crítica a los planteamientos de Gadamer y denomina el método de interpretación para las ciencias humanas y sociales como hermenéutica, como crítica hermenéutica, porque es una crítica que se da a la sociedad para ver cómo se produce el conocimiento científico, esto influenciado por la obra de conocimiento e interés que había producido en los años 60, en 68, Habermas en conocimiento e interés. Por supuesto, hay otros autores que a lo largo de la primera mitad del siglo XX también se interesan por dar una significación desde el punto de vista interpretativo a los fenómenos de las ciencias humanas y sociales. Y en los años 70, por supuesto, hay otras elaboraciones, hay un trabajo de la UNESCO donde hay un autor que ahorita lamentablemente no recuerdo, que trabaja sobre la hermenéutica también, que es una hermenéutica del yo, pero lamentablemente en este momento no lo recuerdo. Y por supuesto, estos desarrollos de la hermenéutica se relacionan también con unos trabajos de algunos franceses como Foucault, donde vinculan la ontología histórica con ciertos trabajos de interpretación por la lectura que hizo Foucault de la obra de Heidegger, y para entender cómo los objetos de conocimiento tienen una construcción histórica que está pues contextualizada y que cada momento tiene su manera de entender los fenómenos, en este caso de las ciencias humanas y sociales. Eso quería decir. Y que esto falta dentro del documento de estos profesores de la Universidad de Stanford. Excelente y muchas gracias por complementar, porque definitivamente pues el campo lo es en este sentido muy amplio, y el texto desde luego pues no, aunque trata de ser exhaustivo, siempre van a quedar campos sobre los cuales no se aborda la temática, y esta es una de ellas.
particular. Sí, Diana. Sí, es Paul Ricoeur. Gracias, Diana. Muy... Armando, ¿quieres intervenir? Gracias, Diana, por el aporte. ¿Será que sí? Hola, Armando. Parece que no le... No le da... Si alguno, no sé, Camilo o alguien quiere hacer algún aporte, mientras logra Armando hacer su intervención. Sí, Diana. Muy buenas noches. No sé si me escuchan. Perfectamente. Bueno, no, yo quisiera, digamos, primero el texto me cae como anillo al dedo para lo que estoy trabajando y sobre todo precisamente para aclarar muchas cosas. Tengo una, digamos, un aporte que me parece que es importante y de pronto aparece hacia al final del texto, que a mí me parece interesante con relación a la propuesta de Susan Hack, que precisamente habla de la sensatez crítica, ¿no? Yo me decanto también y me declaro un poco más de la línea pluralista, pero también de esa sensatez crítica a la que invita Susan Hack en la última parte del texto, que es, tampoco se trata de decir, bueno, el todo vale, ¿no? Completamente, sino de alguna manera buscar sin desconocer ese pluralismo, buscar como hablar de la indagación. Bueno, me voy a permitir leer esa parte que me pareció interesante y sobre todo con relación a lo que dice Luis Francisco. Dice, en cambio, dice, Ag insiste en que contrariamente a las opiniones de los nuevos cínicos, existen estándares epistémicos objetivos y hay algo epistémicamente especial sobre la ciencia, aunque los viejos diferencialistas lo imaginen de manera equivocada. En cambio, ofrece una nueva cuenta de sensatez crítica en la que los estándares de buena, fuerte y sólida evidencia, así como de indagación bien conducida, honesta, exhaustiva e imaginativa, no son exclusivos de las ciencias, sino los estándares por los cuales juzgamos a todos los indagadores. Creo que, digamos que la invitación es mirar que hay pluralidad de métodos, pero incluso en esa pluralidad de métodos tienen cabida los métodos de las ciencias sociales que a veces han sido tan desconocidos porque de pronto no están o no han sido equiparados en lo que en algún momento se llamó como la epistemología y metodología dominante para la ciencia, pero desde que de alguna manera se conduzcan con sensatez crítica, tienen cabida como métodos dentro del desarrollo de la ciencia. Me parece una invitación muy interesante de Susan Hack aquí casi al final del texto, precisamente para abrir camino a que la ciencia o la filosofía de la ciencia sea mucho más pluralista, ¿no? Y que no haya una episteme dominante sobre otras que anule completamente las posibilidades de los métodos de otras ciencias, de pronto no físico-naturales. Gracias, Diana, por tu intervención. Muy apropiada. Muy amable, Diana. Sí, por ejemplo, hace hace 30 años, junto con mi esposa, desarrollamos un trabajo de investigación en el cual estuvimos analizando la racionalidad de la acción en la acción evaluativa, basado en la teoría de la acción comunicativa de Habermas y tomando como base una metodología de crítica hermenéutica, donde involucramos la estructura de el lenguaje utilizado basado en lo que describe Habermas en la
teoría de la acción comunicativa de los actos de habla, que como sabemos tienen una derivación que tienen fuente en Wittgenstein, en los filósofos analíticos ingleses, como, como, ahorita los olvido, es que esta gripa me tiene, los dos que aprendieron de Wittgenstein y que armaron la escuela de analítica del lenguaje, en, 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 No, en, en Oxford. Son dos filósofos del lenguaje ingleses. Pero ahorita no recuerdo, qué pena. Onright No, Fonride, y Elizabeth ingleses, Ashton. ingleses. Fonride es finlandés, de padres británicos. No, ahorita no lo recuerdo, pero basados en toda la teoría de los actos de habla, se hizo un ejercicio de hermenéutica, de, de, Seattle, de crítica hermenéutica. ¿Cómo dices? Shirley y Seattle. Gracias, Shirley. Sí. ¿Y el otro es cuál? Austin y Shirley. Ya, Austin. ellos dos. Sí. Que la secuencia fue Wittgenstein, Austin, Shirley y después el propio Habermas, que lo sistematizó en una crítica hermenéutica basada en el neomarxismo que él planteaba dentro de su teoría de la acción comunicativa. Posteriormente, en mi trabajo de grado de la especialización en filosofía de la ciencia, hace ya 15 años, elaboré un trabajo también basado en Habermas, pero ya en otra perspectiva, también hermenéutica, para establecer el análisis de los estándares de competencias en la educación. Y en los dos casos, los trabajos fueron, llamémoslo así, catalogados como trabajos con rigor, con seriedad. Y por supuesto, he apoyado otros trabajos de hermenéutica, uno con Astrida en un momento determinado y otro con otras personas en los cuales trabajamos muy en detalle la hermenéutica crítica de Gadamer, utilizando el concepto de círculo hermenéutico y con todo el detalle que tiene el círculo hermenéutico. Lo que sucede es que si uno no ha tenido la oportunidad de estudiar esos trabajos que van desde Heidegger y pasan por Gadamer, pues difícilmente puede entender cómo es que se hace un ejercicio de rigor de la hermenéutica. Eso quería decir. Perfecto. Siguiendo como el camino que digamos traza Diana. En el texto hay una sección que explica o hace referencia a la reflexión sobre la naturaleza del éxito de la ciencia y cómo ha sido abordada a lo largo de la historia de la filosofía. Pues en tiempos recientes lo que se ha conocido con los trabajos de la ex esposa de Hacking, Nancy Cartwright, sentada precisamente en los casos exitosos de la ciencia, de cómo esto nos muestra otras perspectivas o formas de entender las metodologías los métodos de investigación científica que permiten pues también encontrar como otras formas de, digamos, holísticas o integradoras, porque si en un momento dado fue basado en unas formas de racionalidad científica y de procesos y procedimientos, estos se basan mucho en la originalidad, en estos elementos que emergen de situaciones particulares y que pocas veces se le ha prestado atención. Y creo que eso es lo que ayuda un poco como a darle una renovación a la forma como tradicionalmente se ha entendido, sobre todo en la educación, en temas educativos para la formación en pensamiento científico, dado que, como lo muestra el texto, una de las dificultades por las cuales las personas que se inician o que nos hemos iniciado en un momento dado en la investigación científica, nos convencemos de que precisamente como si hubiera un método científico o como si hubieran manuales que le permitieran a las personas aprender a investigar porque se leyó un manual.
¿cierto? Cuando realmente la experiencia directa, la investigación o el ejercicio basado en prácticas es la que va mostrando las dinámicas y la heurística que hay que tener para hacer este trabajo. Sí, es totalmente cierto eso que señalas. Y un asunto muy importante que tienen cerca a Hacking y Nancy Cartwright. a Nancy Cartwright es el hecho de que el asunto de pronto la racionalidad puede pasar por encima. El asunto es que los resultados sean exitosos y que efectivamente lo que obtienen tiene capacidad de ser reproducible y por el otro lado hay una transformación que siendo reproducible es exitosa con respecto a cómo se explica, funciona ese sector del mundo. En ese sentido, ese enfoque que es pragmático vuela con todo concepto de racionalidad interna de la teoría o de racionalidad interna del método. Además, hay una cosa que es importante saber y es que la mayor parte de científicos del mundo, cuando están elaborando sus informes de investigación y llegan a la parte del método, se van dando cuenta, la descripción del método, se van dando cuenta que ellos no siguieron un plan específico y detallado, sino que tuvieron que adelantar, retrasar y en algunos casos romper con cualquier línea de racionalidad en la acción del proceso científico. Y creo que muchos de los amigos del doctorado en filosofía se van a encontrar con eso cuando estén intentando elaborar su descripción del método, porque se van a dar cuenta que no operaron de esa manera, pero que hay que ordenar de alguna manera la descripción de cómo se procedió para poder obtener los resultados que se obtengan de sus trabajos de investigación. Eso también quería decirlo, lo cual muestra que la racionalidad del método también puede ser mítica y no necesariamente un hecho real. Muy bien. Bueno, no sé si de pronto o John Ángel, que llegó más adelante, a partir de también de sus reflexiones con su trabajo de investigación, quieras hacer algún aporte. Camilo. Tal vez lo que están diciendo sí es cierto. Yo vine a entender tardíamente que había una discrepancia entre la creatividad y el método científico que es súper amplio y entendí que las metodologías científicas en la filosofía de la ciencia tienen una razón de ser en la academia y es que nosotros en el arte nos criamos falso, nos entrenamos para ser muy rebeldes, pero tardíamente entendí que la idea más rara, más rebelde, debe comunicarse de una forma estructurada precisamente porque si es tan extraña y es tan diferente, tienes que transmitirla y hacerla entender. Y tardíamente entendí que había una metodología de la estructura, de la estructuración académica, que por eso, por ejemplo, lo que se llama el peer method, el topic, evidence, eh, donde está la evidencia, luego cómo lo evalúas y luego cómo lo interpretas. Y comencé a entender que no eran cosas gratuitas. Al principio me parecía muy raro porque, pues claro, yo vengo del arte y entendí que si yo no entiendo las metodologías de comunicación y diferentes metodologías científicas, son muy diversas, no me puedo hacer entender. Por lo tanto, no puedo hacer validar mi conocimiento. Y entendí que el lenguaje y la estructuración científica, que es súper amplia, te ayuda a construir ese tipo de métodos que aunque al principio tienen una metodología que no encajamos en ella, nos ayuda a comunicar algo que los demás lo van a comenzar a entender. En el entrenamiento podemos comenzar a entender cómo comunicar una propia idea muy diferente. Y eso es lo que he entendido a partir de las metodologías científicas y estos métodos que nos ayudan a interpretar
cómo podemos transmitir una idea muy diferente en una metodología de lenguaje que al fin y al cabo estamos enclavados en ella. Es un conclave, es un conclave. Qué interesante tu aporte en esta perspectiva del arte y de esa sensibilidad hacia la parte comunicativa o de cómo transmitir los resultados o el trabajo de una investigación, sobre todo porque creo para mí esa es como la parte aún más compleja para que lo que se quiere decir sea exactamente lo que está en un texto o en una pieza comunicativa y que comunique eso y solo eso, que es lo que quiso decir quien estaba tratando de manifestar una investigación o unos resultados de investigación que por lo general se tiende a dispersar al momento de escribirlo o al momento de tratar de plasmarlo con claridad. ¿Y sabes cuál es la complicación más grande, Luis Francisco y Astrid? Que a nosotros no nos entrenan para escribir académicamente. Y luego tenemos que escribir un doctorado, pero nunca nos habían dicho cómo lo podemos hacer. Estas charlas que ustedes hacen es totalmente una escritura de cómo uno puede comenzar a escribir un texto académico. Nosotros los artistas no nos entrenamos en esto y luego nos enfrentamos a una dificultad grandísima porque es como si tú vas al gimnasio y tenías que correr una maratón. Nunca nos entrenaron a esto. Y la academia tampoco nos entiende a nosotros, a los que seamos incomprendidos, ¿sí? No, sino que no saben que hay una incompatibilidad que podría ser compatible. Nosotros traemos otras cosas. Y por eso me parece muy interesante esta difracción que ustedes hacen. Porque sin esto yo no podría comenzar a pensar lo que voy a hacer. O sea, para mí ha sido un reto y me deconstruyó todo lo que yo pensaba antes. Yo no tenía ni idea de cómo construir una construcción como lo que tú haces, Luis Francisco, ¿sí? Cómo construir las diferentes teorías, cómo diferenciarlas de dónde es el origen. Y eso es fascinante. A nosotros no nos entrenan en eso, para nada. Somos totalmente como, bienvenidos, cojan las pesas y comience a entre el gimnasio de nuevo. No tenemos ni idea. Sí, ese es parte del ejercicio del análisis filosófico que no se enseña a hacer, con muy contadas excepciones. Hay maestros que, sí, yo he tenido a lo largo de la vida que sí han contribuido a ello. Diana tocaba un asunto en relación con el método científico como una construcción. Yo lo comparto, Diana, pero es una construcción a posteriori. No es una construcción a priori como un sistema de planeación, sino que los avatares del quehacer investigativo llevan a una cosa, llevan a otra, llevan a situaciones contradictorias, hace que uno tenga que echar para atrás, desechar ciertas cosas, retomar otras, o volver con cosas que ya se había estudiado antes, pero con una dimensión o perspectiva distinta. Por eso, cuando se está trabajando sobre el método científico, hay que tener una mirada global sobre todo lo que se ha hecho y tratar de colocar de una manera lo más racional posible todo el procedimiento que se utilizó con el propósito de poder dar razón o explicación de los resultados obtenidos en el estudio. Por eso es que hay unos objetivos que son de contenido, unos objetivos específicos que son de contenido, que están en íntima relación con el objetivo general y con componentes de la hipótesis, cuando hay una hipótesis formulada. Y hay otros objetivos que son unos objetivos procedimentales que se construyen posteriormente de que se ha trabajado todo y se enumeran de tal manera que se ve la secuencia de acciones que se han hecho, decantando todo esto que estaba diciendo de cómo echar para atrás, cómo hacer para adelante, cómo reconsiderar acciones que se habían hecho, pero mirarlas de otra perspectiva. En ese sentido, Diana, totalmente de acuerdo, es una construcción, pero mirando
todo el proceso que se hizo anteriormente en una perspectiva no de planeación, sino en una perspectiva de experiencia que por lo tanto es a posteriori. Gracias. Francisco, ¿tú no piensas ahí que, por ejemplo, estas prácticas, tú sabes que ahora hay doctorados de investigación de práctica? Sí. Es lo que yo tengo que hacer. ¿Tú no crees que, por ejemplo, ahí nosotros podríamos aportar? ¿Cómo crees que personas que no venimos de la filosofía de la ciencia o de la filosofía en general y de la teoría podríamos intervenir? De los que analizamos la práctica. Sí, resulta que existe hoy lo que se llama la Asociación Internacional de la Filosofía de la Ciencia centrada en prácticas. Y es hacer estudios de filosofía de la ciencia centrada en prácticas. Es una organización europea. Yo creo que debería en estos próximos días enviarte unos vínculos para que tú indagues lo que están haciendo. A ellos invitan a conferencias, seminarios, talleres, disertaciones, y hay algunas publicaciones que permiten descargarlas gratuitamente, otras hay que hacer los pagos, por supuesto, pero muestran el estado actual de esa corriente de desarrollo de la filosofía de la ciencia que es bastante popular, llamémoslo así, sobre todo en filósofos europeos y algunos norteamericanos, que es filosofía de la ciencia centrada en prácticas. Y es derivado de todo lo que, por un lado, Latour y Bulgar en su momento plantearon, y lo mismo los auspiciantes de la sociología del conocimiento científico, Bloor, que es uno de los que recuerdo, planteó la necesidad de hacer estudios de cómo se hace investigación, haciéndole investigación a esos trabajos. Entonces, yo te enviaré los vínculos para ello. Te agradezco mucho, Luis Francisco. Con mucho gusto, John. Bueno, creo que con esto pues también ya hemos abordado de manera amplia el documento que queríamos para el encuentro de hoy, y pues agradecerle a cada uno de ustedes su permanencia en estos encuentros que cada semana podemos tener, y pues es también gracias a que ustedes hacen que esta actividad pues tenga como estas intervenciones y que amplíen la posibilidad de en otros campos profesionales como los que ahora estamos viendo en nuestro grupo de tertulias. Esperamos que cada vez aquellas personas que por una u otra razón no han podido estar se puedan vincular. Sí, John. Yo tengo una pregunta. Es que yo ingresé en el grupo muy tardíamente. Hay un folder digital donde estén los textos acumulados de las diferentes charlas que han estado anteriormente para poder ingresar y leerlos como... Bueno, hay un Google Drive donde estén todos los textos anteriores. No, lo que existe es la base documental de los correos electrónicos en los cuales se envía los textos. O sea, de este texto se envió el documento, que es mucho más amplio de lo que presentó Astrid, porque Astrid presentó fue una síntesis. En el documento original, que es mucho más amplio, es un excelente documento, supremamente extenso, detallado, y que puede ser supremamente útil porque tiene una perspectiva desde la visión analítica sobre lo que es método científico, pero eso está dentro de los correos electrónicos que enviamos. Por supuesto que todo ese material, yo lo tengo en mi biblioteca, él lo tiene en su biblioteca, pero no hacemos una base de datos de los documentos, están mezclados con otros documentos. Tengo 13,000 documentos de filosofía de la ciencia, entonces esos van allá.
Y hay otros que no van allá, sino que van a las publicaciones de ResearchGate, que esas sí las tengo separadas. De pronto ahí pueden haber cosas. Tú puedes ingresar a mi sitio de ResearchGate y ahí vas a encontrar una inmensa cantidad de documentos que se han trabajado aquí en las tertulias, por si acaso hay algún interés de tu parte. Muchas gracias. Tú buscas ResearchGate, Luis Francisco Ochoa Rojas, y ahí va a aparecer mi nombre con mi sitio web y ahí aparecen los documentos. Muchas gracias, Luis Francisco. Sí, señor. Bueno, también Diana ahí nos expresa su gratitud por todo lo que está aprendiendo, lo que ha aprendido a través de este trabajo. Creo que todos en una manera mancomunada y de apoyo mutuo estamos aprendiendo y hemos crecido mucho durante este tiempo, afortunadamente por habernos mantenido unidos. Y ese espíritu de la fraternidad y del compartir es el que creo que es lo que ha caracterizado esta tertulia. No se trata aquí de quién sabe más, sino de cómo hacemos un trabajo hermanado y de acompañarnos unos a otros para permanecer en el interés de una forma disciplinada de estudiar, dado que eso no es fácil. Y eso ha sido como también algo importante de esta tertulia, que haya podido mantenerse creo que ya más de 4 años, y es gracias al ánimo y al impulso que entre todos nos damos. Bueno, entonces voy a dar por terminada la grabación. Ustedes igual la pueden encontrar, como ya se ha dicho, en la base de datos donde está tertulia sobre filosofía de las ciencias, y también lo pueden buscar en Google para aquellos que pronto no tienen el enlace directo. Sí, en YouTube. Gracias. En YouTube.